Bienvenidos a En qué aula nos toca hoy. Hoy exploraremos el aula del futuro con nuestra invitada especial, la profesora Jimena Pérez, quien es ingeniero mecánico egresada de la Industria Universidad de los Andes, actual coordinadora del CEIDIS y convención en educación de la Facultad de Humanidades. Bien, es un placer recibirlos aquí en las instalaciones de nuestras dependencias, la Coordinación General de Estudios Interactivos a Distancia, y bueno, a escuchar cuáles son sus dudas y sus inquietudes y apoyarles. Muchísimas gracias, profe. Bueno, comenzando, nos gustaría que nos contara un poco acerca de qué es el CEIDIS, cuál es su misión y cómo comenzó todo este proyecto. Bien, el CEIDIS, sus siglas indican Coordinación General de Estudios Interactivos a Distancia. Fue creada en el año 1999, precisamente a raíz de todos los cambios tecnológicos que ha tenido en general la humanidad. Obviamente tuvo sus inicios con algunas autoridades que confiaron en este cambio y en la necesidad, incluso con miras hacia el futuro, ¿no? Algo un poco más prospectivo. Y se creó entonces esta coordinación de la mano de la profesora Beatriz Sandia, que fue su fundadora, y bajo una gestión administrativa incluso de nuestro rector, el profesor Manuel. Su misión esencialmente es asesorar a toda la comunidad universitaria, y cuando lo digo así, implica no solamente docentes y estudiantes, sino personal administrativo y obrero dentro de toda la institución, en todo lo relativo a la educación no presencial, que hoy en día lo estamos llamando de esta forma. Quizá anteriormente hablábamos simplemente del internet, ¿no? Y de cómo estudiar bajo esta figura. Pero es la idea que esta dependencia cumple entonces con buscar alternativas que favorezcan los estudios en esta modalidad. Genial, profesora. Desde hace algunos años nosotros hemos escuchado la cuestión del enfoque híbrido en la educación y bueno, los profes actualmente hablan de aula invertida. Sé que ustedes son pioneros desde el CEIDIS en la implementación de estas figuras y nos gustaría que nos comentara qué fue lo que obligó a la Universidad de los Andes a adoptar este modelo educativo. La forma como nos vimos obligados a adoptarlo, pues precisamente no fue algo muy bueno. Pudiera decirse que a raíz de pandemia se intensificó la modalidad, ¿no? Y fuimos todos obligados a hacerlo de una u otra forma. De hecho, esta dependencia en esa época de pandemia lideró con unas guías instruccionales que creamos para poder estudiar bajo WhatsApp, bajo Telegram, bajo Facebook, bajo Padlet, obviamente Google Classroom. Se crearon diferentes opciones para que todos los profesores, de acuerdo a sus habilidades, pudieran entonces asumir el reto de reabrir las puertas de la universidad bajo estas diferentes plataformas, que, ojo, no son las idóneas. Muchas de ellas son gestores comunicacionales y que en ese momento fungieron perfectamente como plataformas de aprendizaje. Hoy en día ya no estamos en una pandemia, estamos conscientes de ello, pero aún estamos en una situación de contingencia, y eso es algo que a través del Consejo Universitario lo hemos dicho muchas veces. Seguimos en una contingencia porque aún estamos en malas condiciones económicas y de servicios, vamos a decirlo así. Para nadie es un secreto los problemas eléctricos y de internet que tenemos y que sufrimos a diario. Entonces aún nos sentimos en condición en una contingencia, y por ello entonces esta es una alternativa para poder sobrellevar el estudiar en un país en el que tenemos que trabajar, estudiar, atender familiares y atender diferentes situaciones, incluso personales que pudieran haber. Profesora, ¿cuáles serían las principales ventajas y desventajas en la implementación de este nuevo modelo? Bien, como dije en un principio, pandemia nos llevó a asumirlo, ¿verdad? Pero la universidad entonces tomó algunas estructuras que ya estaban definidas, y es así como a través de un documento que generamos con toda una comisión denominado Directrices para el reinicio de las actividades precisamente en la pandemia, asumimos el modelo, el enfoque híbrido.
Ese enfoque híbrido su definición venía del enfoque High Flex que tomó el Tecnológico Monterrey en México. Y sus dos características esenciales eran que era híbrido y que era flexible. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos tratando de promover aquí en la universidad, el que desarrollemos entonces un enfoque híbrido, pero sin dejar la calidad de lado. Esto implica entonces que, y eso es algo que hemos tratado de difundir en toda la comunidad universitaria, que el enfoque híbrido implica tener una clase presencial y remota al mismo tiempo, tener un grupo de estudiantes en el aula y transmitirlo vía online a otro grupo de estudiantes. Y en ese momento se hace híbrido el evento, y por ello entonces en muchas oportunidades han visto ustedes desde un tiempo para acá conferencias y eventos híbridos. ¿Y por qué el híbrido? Porque está ese grupo de personas presentes en el espacio físico y también se está transmitiendo para un grupo de personas que pudieran estar aquí mismo en la misma zona geográfica o que pudieran estar en otro país, pero lo están viendo desde su computador y pueden incluso participar, porque la idea precisamente es que ellos puedan hacer preguntas y sentirse dentro del espacio de esta aula, de este momento en el que se está gestionando ese intercambio de información. Entonces, bueno, por supuesto eso implica un montón de normas que estamos en este momento tratando de, vamos a decir, estandarizarlas un poco, porque pues se ha diversificado mucho el concepto y muchas personas, muchos docentes manejan información quizá un poco errada. Entonces precisamente ahora estamos tratando en una comisión en generar ese documento de esas directrices para las modalidades. Entonces, esta es la principal ventaja de este modelo, es que permite que quienes no se encuentran allí también reciban información. Exactamente. Si en un principio la idea era que personas que incluso estuvieran fuera del país por el efecto diáspora que tuvimos también y que aún estamos viviéndola, y pudieran continuar sus estudios en nuestra universidad, también es cierto que tenemos estudiantes que trabajan, he tenido experiencias con estudiantes que trabajan, están en sus espacios laborales y aún así piden un espacio, un momento a sus jefes para poder atender una asesoría, y están cumpliendo con un rol para el que incluso están estudiando en algunas oportunidades. Entonces, si en un primer momento fue dirigido hacia estudiantes que estuvieran en una zona geográfica muy alejada, luego entonces todo se ha contextualizado en una realidad donde necesitamos trabajar todos y tener incluso varios trabajos para poder continuar estudiando, o para mantener nuestras familias, o para muchas situaciones personales que pudiera tener cada uno. Y esto es una alternativa, y eso es algo muy importante que, aprovechando este momento con ustedes, quiero resaltar para toda la comunidad. Es una alternativa, no estamos obligando a que todo el mundo tiene que saber todo lo que se conlleva el trabajar con un aula virtual ni con una plataforma. No, ustedes van a tener profesores, estudiantes, personal de soporte técnico que los va a atender en todo momento, personal que les va a asistir con alguna duda, y lo que estamos buscando es brindar una alternativa a ese profesor que no puede trasladarse porque no tiene dinero para cubrir el transporte o no tiene gasolina para echarle su vehículo, o a ese estudiante que está en una zona muy alejada y que quiere seguir estudiando. Es no cerrarle la oportunidad a ese estudiante que quiere seguir estudiando. Entonces, la idea es eso, brindar una alternativa y no que sientan que estamos sustituyendo a la educación presencial, que sabemos que obviamente funciona, todos nos hemos formado con ella. Lo que queremos es presentar ese dúo, la alternativa de estás en estas condiciones, asiste presencialmente, no tienes las condiciones para asistir presencialmente, entonces conéctate a través de la plataforma institucional de la universidad y sigue estudiando. Exacto, me parece que es bastante acertado tener este tipo de oportunidades, porque realmente en mi caso, estoy acá en Mérida, me encantaría estar siempre en la facultad viendo materias presenciales, pero lo que tú dices, profe, es bastante cierto. Nosotros como estudiantes pues tenemos otras ocupaciones, muchos trabajan, quizás otros estudian en otra universidad, etc. Y realmente se nos hace muy complicado estar 24/7 dentro de la facultad. Entonces es una alternativa la cual, en mi caso, la apoyo y la tomamos porque nos permite, nos brinda esa oportunidad de seguir avanzando con nuestros estudios.
precisamente. Es eso, es brindar opciones al estudiante. En el caso de esas desventajas o incluso desafíos que ha tenido que enfrentar el CEDIS, porque bueno, la resistencia al cambio siempre está presente y pues me gustaría que nos contara un poco de eso. Sí. En nuestros inicios, los servidores de nuestra plataforma estaban alojados acá en la universidad, en un espacio específico en el edificio administrativo. Por los problemas eléctricos de conectividad, tuvimos que, vamos a decir, migrar a un espacio en la nube, y eso ha hecho que el servicio sea mucho más estable, porque un dolor de cabeza que teníamos constantemente era: la plataforma está caída. ¿Y por qué estaba caída? Porque se fue la luz en el edificio, porque no hay quien la reactive por algún problema de conectividad. Recuerden que todos estos servicios, en teoría, en sus buenos tiempos, se reconectaban de manera remota. O sea, entraba cualquier persona a su computadora en su casa y se conectaba con el equipo e inmediatamente lo reactivaba. Pero por supuesto, con los mismos problemas de conectividad, pues eso tampoco era posible. Entonces tuvimos que migrar a la nube. Tenemos un hosting que uno de los diplomados con el que nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo, el que costea el valor, el monto que tenemos que cancelar anualmente, tanto para la plataforma de CEDIS, que es la de capacitación de todos los profesores y donde ustedes ven servicio comunitario, y la plataforma de Campus ULA, que es donde tienen sus estudios de pregrado. Tenemos dos plataformas que hemos dividido de esta forma para que precisamente no exista un número tan elevado de estudiantes y eso pueda colapsar también el servicio. Claro, profe. Me gustaría que nos contara un poco acerca de cuáles son esos cursos, esas formaciones que ofrece CEDIS a la comunidad universitaria, ya sean estudiantes, profesores, personal, como estoy viendo ahorita. Sí, nosotros tenemos todos los trimestres, iniciamos con una planificación nueva. De hecho, en este momento deben estar saliendo por las redes esta semana el llamado al cronograma del segundo trimestre del año. ¿Qué hacemos? Planificamos algunos cursos según nuestra experiencia y algunas facultades o algún grupo de profesores o de programas nos piden cursos específicos que sacamos del cronograma. ¿Qué cursos tenemos y qué son los esenciales para nosotros? El curso de Moodle como herramienta educativa para docentes, que es donde el docente aprende a configurar su aula virtual. Como dijimos en un principio, el profesor lo hace a través del curso, pero siempre va a tener a ese personal de apoyo de este otro lado que le va a brindar la asesoría ante cualquier inconveniente que se le pudiera presentar. También tenemos el curso de Moodle, herramienta educativa para estudiantes, donde les enseñamos a los estudiantes a cómo interactuar con el entorno de la plataforma, a que no se sientan de repente que llegan a la materia y no saben ni siquiera de dónde está cómo manejarse allí. Sabemos que todos ustedes son nativos digitales y que manejan todo esto, pero cuando se presenta una aula virtual es diferente al teléfono. Entonces, bueno, ese cambio, precisamente ese curso, les brinda la oportunidad de conocer todo el entorno para que ustedes se familiaricen mucho más rápido y incluso están ayudando al profe, porque ya están aprendiendo a cómo se maneja y sus preguntas no van tanto al entorno, sino al contenido como tal, que es lo que les lleva a ese momento, ¿verdad? Como ese curso tenemos muchos otros, tenemos cursos para aprender a utilizar formularios, para hacer infografías. De hecho, muchos estudiantes de su facultad han utilizado algunos de nuestros cursos para la materia que se llama, que es de acreditación. Sí. ¿Lengua de comunicación? No, autodesarrollo. Ajá, porque ahí les piden a ustedes que tengan un curso de ciertas horas para poderlo acreditar, y ya tenemos varios semestres con que muchos estudiantes vienen a hacer nuestro curso que les sirve incluso para aprender alguna herramienta específica y le damos su certificado que luego se lo acreditan en la asignatura específica. Entonces, bueno, tenemos cursos que más, mucha gente nos ha pedido cursos de inteligencia artificial. Estamos trabajando en desarrollar cursos de inteligencia artificial, pero sabemos también que hay otros entes de la universidad que brindan esos cursos. Entonces, pues la idea no es solapar como los trabajos de cada uno, ¿no? La idea es trabajar en equipo, y si ellos lo tienen, pues perfectamente pueden seguir brindando, y nosotros nos estamos abocando más hacia la formación del profesor en cuanto a las diferentes habilidades y destrezas que tiene para construir esa aula virtual.
También tenemos cursos, en sus tiempos de pandemia, formamos a muchos profes en Google Classroom y se quedaron ahí en Google Classroom y nos hicieron el juego entonces con Moodle. Resulta así, entendemos que Google Classroom es mucho más, es más autoadministrado, ¿no? El profesor se siente como más autónomo con su espacio porque no necesita del apoyo de nadie. Pero siempre les decimos a todos, una cosa es tener la autonomía en el espacio y otra cosa es, en caso de algún inconveniente, tener el soporte y el historial tanto para el docente como para el estudiante en caso de algún inconveniente. En Classroom ustedes no van a tener ese soporte. En Moodle nosotros sabemos desde el momento en el que ustedes entran, el primer clic que le dan, a qué le dieron el clic, cuánto tiempo se tardaron viendo un video, cuánto se tardaron descargando un archivo, cuántas veces pudieron haber, se les fue la luz, lo podemos saber allí en la plataforma. Y ustedes le reclaman al profe, se me fue la luz y ahora ¿cómo hago? Perfectamente nosotros podemos revisar en el sistema y saber que a ustedes se les fue la luz en ese momento y decirle al profe, si es verdad se les fue la luz, por favor restituye el examen, y el profe lo puede hacer. Entonces hay muchas cosas que pueden ser ventajas para el estudiante, ventajas para el profesor en caso de tener algún inconveniente con algún estudiante. Ahí está todo el reporte de lo que el profesor sí ha hecho y la evidencia. Eso es muy importante como respaldo. Por eso siempre insistimos en que migren a la plataforma institucional. ¿Sí? Esa parte de que Moodle te dice hasta que se te fue la luz, sí la desconocía. Tampoco lo sabía. Entonces quizás haciendo énfasis en esta plataforma, ¿cómo lo ha manejado la gente? ¿Cómo ha sido el trabajo de fases, el Moodle versus Classroom? Y bueno, también la cuestión de que la otra vez tuve la oportunidad de recibir un testigo a una de las charlas que se dio por el aniversario 240 de la universidad y hablaba de esa cifra, de cómo hay facultades que tienen más virtualidad que otras. Y bueno, la facultad que tiene en este momento más virtualidad incluso que la original, que era de esta distancia, que fue con el proyecto que inició esta dependencia, es fácil precisamente, ha llegado a momentos en que ha tenido más de 3.000 estudiantes en la modalidad. Por supuesto, no los 3.000 estudiantes con nosotros, ahí está el dúo entre el Classroom y el Moodle. Nosotros podemos dar la estadística en Moodle perfectamente, pero por eso ese es el detalle de tener todo concentrado, ¿no? Y de poder en algún momento en que una institución superior nos pida alguna cifra, nosotros poder decir sí, aquí está. Pero cuando los profes están trabajando con Classroom, pues no podemos dar un número exacto, sino a través de todo un formulario y un análisis para poder más o menos saber qué datos podemos brindarles, ¿no? Pero si bien es cierto, sí, FACES es la principal, la que tiene la mayor cantidad de aulas en este momento, y les hago entonces el ejemplo. Luego de esa charla que tú comentaste, que dimos en abril, precisamente para el inicio, en el periodo de vacaciones de ustedes y como una charla introductoria para los profes, a raíz de esa charla, más de 40 aulas se crearon sumadas a las que ya teníamos en FACES. Eso es espectacular, a mí me parece genial, ha sido un trabajo muy arduo para nosotros. Algunos profes insistían en que nos tardábamos un poquito dando la respuesta, pero bueno, somos pocos y atendiendo a toda la universidad. Pero igualito se atendió a los profes, se les practicaron sus aulas quedan, en el momento en que nosotros le entregamos un aula al profe, el aula queda en un 70% de montado. El profe lo que hace realmente es montar las actividades y las evaluaciones. Todo lo demás nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos claros también en que a nivel superior necesitamos tener un estándar en las aulas, la imagen gráfica, los colores y todo esto. Nosotros somos muy detallistas con eso y tratamos de que todas las aulas sean uniformes para que en el momento de alguna auditoría o que se presente algún inconveniente tengamos algo, vamos a decir, no solamente bonito, sino que realmente cumpla con los aspectos académicos. En consonancia con eso, tengo entendido que existe una especie de resolución o de gaceta. En el año 2021, más o menos en el mes de septiembre, el Gobierno Nacional sacó una gaceta, de hecho la gaceta la tengo por aquí, 42.209, en la que indica unas normas para trabajar bajo la multimodalidad. Por supuesto, este enfoque multimodal lo que busca es llevar a todas las instituciones educativas a nivel de universidad
a trabajar de forma semipresencial, a que el profesor tenga su aula virtual, se apoye en su aula virtual. Él no contempla lo virtual completamente, contempla la semipresencialidad, pero resulta que también tenemos nosotros por nuestra cuenta ese enfoque híbrido, y ese enfoque híbrido pudiera perfectamente cubrir ese espacio presencial. ¿Por qué? Porque en el momento en el que todos estamos en un Zoom, en un Meet, estamos de forma presencial, pero online, en el mismo espacio. Y entonces esos son los conceptos que tenemos que manejar bien para que de repente lo presencial se entienda. El concepto presencial tiene esas dos caminos, lo presencial físico y lo presencial en línea, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, esta normativa hace que todas las instituciones migren hacia esta modalidad, tratando entonces de adecuar todos los espacios, tanto para lo presencial físico como lo presencial en línea, vamos a decirlo de esta forma. Nuestra universidad ya tenía un camino bastante recorrido, precisamente después de pandemia seguimos ahondando en que todas las facultades tuvieran presencia. Podemos decir incluso, a pesar de que mucha gente dice es imposible que en medicina haya aulas virtuales, tenemos aulas en medicina. El periodo pasado tuvimos 350 estudiantes de medicina formándose con nosotros en pregrado. ¿Por qué? Porque son asignaturas que tienen su parte teórica y luego su parte práctica. Entonces la parte teórica se manejaba a través del aula virtual, con material, con quizzes, con exámenes, con las tareas, y luego ellos iban a su parte práctica perfectamente ya con todo el conocimiento adquirido. Y ahí entonces te toca lo que mencionaste hace rato, el aula invertida. El trabajar entonces con un aula virtual queda perfectamente para moderarlo a través del aula invertida, donde el profesor muestra material en el aula, tú estudias, ahondas un poco más en la web, buscas más información y llegas a la clase, sea presencial física o en línea, a descubrir tus dudas o tus inquietudes que pudieras tener. Entonces, esta normativa del 2021 hizo entonces que todas las universidades del país tuvieran entonces que, vamos a decir, evolucionar hacia este campo. Muchas ya lo habían hecho, algunas lo han hecho súper bien porque tienen los recursos económicos. Nosotros lo hemos hecho, y eso es muy importante decirlo, con el apoyo de todas las personas, docentes, estudiantes, administrativos, personal obrero. Todos contribuyen de una u otra forma a que continuemos abiertos y a que mantengamos nuestros servicios activos. Este año, precisamente en el mes de abril, esta misma institución sacó un baremo, y ese baremo es el que nos va a evaluar cómo lo estamos haciendo desde el 2021. Entonces, de ahí lo importante en que realmente tengamos todo ordenadito en la plataforma para que cuando llegue esa evaluación del baremo, pues cumplamos con todos los ítems, y seguramente tenemos muchos que ajustar, pero lo importante es que ya tenemos un buen camino avanzado. Claro, profe. Realmente uno de los principales retos sería ir superando esas barreras, pero más allá de ellos, ¿cuáles serían los próximos retos de cara al futuro, profe? Bueno, para nosotros todavía sigue siendo convencer a los profes que aún no están de este otro lado con nosotros. Por eso es que hemos ido haciendo estas charlas, así como las que hicimos en su facultad, y mostrando incluso estadísticas, porque a veces los números dicen más de repente que esas palabras, ¿no? La gente se convence más cuando ve los números, y queremos precisamente ese taller llevarlo a las facultades de la mano de la profesora Norca Viloria y del profesor Mario, que están convencidos de que esto es esa alternativa que queremos brindar. Todavía sigue siendo un desafío el tener el servicio activo, porque como les dije, hay un diplomado que nosotros dictamos acá, que es el que nos pagan los servicios, y en el momento en que se nos acabe el diplomado, ¿qué hacemos? Entonces, son cosas que siempre nos tienen todos los años pensando, este año sí lo vamos a poder hacer, ¿de dónde vamos a sacar dinero para mantenerlo? Entonces, desafíos todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días la tecnología avanza increíblemente. Hoy aprendiste a utilizar una herramienta que te tardaste 2 días viendo un video y haciéndolo a ver cómo lo podías, y mañana sale una mejor. Entonces ya lo que aprendiste ayer quedó obsoleto y lo de mañana no lo sabes. Entonces todos los días realmente en el campo tecnológico es un desafío completo, y mucho más en una sociedad en la que no tenemos luz, no tenemos conexión, y estamos
batallando día a día con estos problemas, vamos a decir, sociales que nos están arropando. Y siempre lo digo, cada vez que me preguntan, todo esto es gracias, por supuesto, al equipo que tenemos en el CEIDI, que 24/7 nos da el apoyo en caso de cualquier inconveniente. Ustedes mismos, cuando han visto servicio comunitario, ese curso nosotros lo damos por una de estas dos plataformas. Y el último día, los 2 últimos días del curso es horrible. El soporte técnico se vuelve loco dando usuarios clave, la gente de la Comisión Central de Servicio Comunitario restableciendo pruebas por los problemas, porque por supuesto no hubo una disciplina al principio del curso, no se cumplieron los tiempos y a última hora se está haciendo. Esto es algo importante que lo digo acá, no para sacar en cara que no lo hicieron ordenadamente, sino porque precisamente la modalidad hace que nosotros seamos disciplinados, seamos programados, planifiquemos y tengamos como un control del tiempo. Yo por lo menos no ando con mi agenda todos los días, tanto para las actividades presenciales como para los pendientes que tenemos de forma virtual, y de cumplir con todas las cosas. Entonces eso hace que generemos como una, vamos a decir, una forma de vivir organizadamente y con una disciplina ya más específica. Y por supuesto lo que queremos es que el estudiante no es que se vuelva un robot haciéndolo, ¿no?, sino que cumpla con todos los procesos de una forma adecuada, que tenga entonces en ese plazo de tiempo que el docente le dio para entregar una tarea, lo haga a tiempo para que pueda tener la retroalimentación también a tiempo y no que lo haga a última hora y posiblemente simplemente tiene la nota sin saber si lo hizo bien o mal, o que de repente incluso se moleste porque lo hizo bien, pero el profe cree que no, pero no hay la respuesta para saber cuál fue la falla, ¿no? Entonces, si cumplimos con los tiempos, pues las cosas funcionan mucho. Ese mensaje también para los estudiantes que van a hacer servicio comunitario. Ya casi nos vamos para esto. También desconocíamos esa parte. Me gustaría, profesora, para ir cerrando, que nos contara cómo, siendo estudiantes, profesores, podemos acceder a esa gran oferta que tiene el CEIDI, porque hay mucha gente que se limita y los cursos, tengo entendido, son hasta gratis. Entonces, no aprovechan que sean esas oportunidades que tenemos a la mano y por supuesto pues un mensaje de cierre contundente para aquellas personas que aún se resisten a ser parte del aula digital. Bueno, nuestros cursos, como dije al principio, se ofrecen trimestralmente. Nuestras redes son una de las más movidas también acá de la universidad, es @CEIDIPULA en Instagram, y por ahí publicamos todo el llamado a los cursos, se promociona información que podemos dar y por supuesto el correo donde recibimos la información de solicitudes, que es cursos.ceidis@gmail.com. Esos están en la bio del Instagram. La chica que nos ayuda con las redes también nos responde y le da toda la información a las personas. Que hacen después de que ustedes escriben, llenan un formulario, seleccionan el curso o los cursos que quieren hacer. En muchas oportunidades cuando nos preguntan ¿y cuáles nos recomiendan? Bueno, yo siempre recomiendo que no se vuelvan locos pidiendo todos los cursos, porque es imposible que los vayan a hacer todos al mismo tiempo. La idea es que hagan un par de cursos, pero que lo hagan bien y con conciencia. Y como dijo Mariana, nuestros cursos son completamente gratuitos. La gente a veces no lo entiende y paga por otros cursos en otros lados, montos muy elevados, y nuestros cursos son gratuitos para docentes, estudiantes, empleados y personal obrero, para toda la comunidad universitaria. Incluso algunos profes nos dicen, es que yo soy jubilado. Es jubilado, pero sí es jubilado, ¿verdad? Y más cuando son profes jubilados activos que siguen colaborando con nosotros. Por supuesto, el CEIDI les sigue brindando los cursos completamente gratuitos. Para las personas que no son ULA, tenemos entonces un pequeño costo que son 400 bolívares por un curso, que realmente también es accesible. Nuestros cursos generan un certificado avalado por el Vicerrectorado Académico y por esta dependencia, que les sirven entonces como estudiantes y sirven por supuesto para ese profesor generar su currículum de habilidades tecnológicas, de competencias tecnológicas que puede tener.
Y bueno, como cierre, pues bueno, de verdad, agradecida con la invitación, ha sido muy grato conversar con ustedes. Y bueno, sí, invito a todos los profesores que aún no están convencidos de que esto puede funcionar, a que incursionemos juntos. Muchos profes dicen, es que yo no creo en la forma de evaluar bajo esta modalidad. Y yo pudiera decirle, profe, yo me formé con cursos de un experto, con una empresa extranjera que incluso lo hizo gratis, porque me ofrecía los cursos de manera gratuita mientras yo fuera voluntario ayudándoles a ellos. Así como a veces las empresas grandes hacen las cosas y van creciendo, ¿no? Pero lo cierto es que por esa vía aprendí muchísimas cosas y yo puedo ser el vivo ejemplo de que sí se puede aprender, porque realmente he aprendido muchas cosas por esta vía, sin dejar de lado mi aprendizaje formal, ¿no? La educación tradicional, que por supuesto con eso tuve toda mi educación media, mi educación universitaria, pero hoy tenemos que aprovechar esas bondades que nos presenta la web y que ya no solamente profesores que tienen la última palabra. Muchas veces nos quedábamos con la duda, pero yo vi eso en otra parte, pero resulta que ahora podemos incursionar, revisar en internet y saber y poder incluso argumentarle a un profesor. Si uno tiene la razón, por supuesto de una forma, generando una crítica constructiva al proceso de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que invito entonces a todos estos profes que aún no se casan con esta idea, que no se convencen, a que lo hagamos juntos, a que busquemos la forma de que para ingeniería funcione, de que para medicina funcione, de que para farmacia funcione, que son las áreas quizás un poco más difíciles para que los profes estén seguros de que el proceso de aprendizaje funcione. Lo cierto es que después que uno se gradúa, usted tiene todo disponible. Usted tiene el internet, tiene las guías, tiene los libros, tiene el teléfono y puede entonces ser un buen profesional como no serlo. Eso lo decide cada uno de nosotros y eso es muy importante que lo tengamos claro. El ser un buen o no profesional lo define cada uno de nosotros. El que se copie en un examen y después sea un excelente profesional, bueno, cada uno marca su camino. Entonces, lo que estamos en este momento es dándole una alternativa más a ese estudiante, a ese profesor, a que genere competencias digitales cónsonas con la actualidad y que pueda insertarse mucho más rápido en ese campo laboral. Excelente, profe. Bueno, realmente muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, por abrirnos este espacio, por el cafecito, muy sabroso. Y bueno, realmente fue bastante interesante conocer un poco acerca de la labor del CEIDIS. Había cosas que yo realmente desconocía. Y bueno, para nosotros ha sido realmente un placer tenerlas acá en ¿Qué habla nuestro podcast? Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estar atentos, dejar sus comentarios. Este episodio ha sido bastante enriquecedor y invitarlos a que estén atentos para el próximo episodio de ¿En qué habla nos toca hoy? El podcast de FASE. Díganos.